Y bien, hemos invitado ahora a Antero Flores Arauz, exministro de Defensa, en fin, congresista, y a excongresista, y a el doctor César Azabache, penalista y ex procurador anticorrupción, para conversar acerca del tema del caso Chavín de Huántar, la estrategia frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, todo este tema. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, quería comenzar directamente con César Azabache, que salió de esta encargatura, aparentemente porque usted habría adelantado juicio en el sentido de que Tito, uno de los emerretistas, habría sido él sí ejecutado extrajudicialmente. Y bueno, el ministro de Justicia ha respondido a una pregunta de Mariela Balbi en El Comercio respecto de este tema, respecto de su salida por esa razón. Dijo, ¿usted cree que un funcionario del Estado está en condiciones de afirmar que hay una ejecución extrajudicial cuando aún no se pronuncia la justicia peruana? Sus declaraciones ocasionaron muchos comentarios a nivel político que restaban la cohesión que requerimos para este caso. Esas han sido las palabras del ministro. ¿Cuál es su comentario? Bueno, lo que he venido diciendo en realidad a lo largo de todos estos días, ¿no? La construcción del caso que el Estado debe llevar ante la Corte tiene que resolver varios problemas y encontrar varios puntos de equilibrio. El principal, y creo que este es indiscutible, es que el Estado ante la Corte tiene que decir lo que las evidencias del caso ponen sobre la mesa. Lo primero es que ninguno de los comandos de Chavín de Huántar intervino en ningún evento que pueda ser calificado ni con las reglas del Código Penal, ni con las reglas de la Comisión Americana como homicidio ni como ejecución extrajudicial. Si todos los hechos que rodean esta operación suponen el deceso de 14 terroristas que provocaron un crimen, entonces creo que a esas alturas, luego de los debates que se han producido en estos 2 meses, estamos todos completamente en claro, en punto a que 13 de estos 14 decesos se produjeron en condiciones absolutamente claras que no merecían ningún procedimiento judicial en ningún momento, ni en el 2002 ni en el presente. Lo que yo he venido diciendo, y tengo que seguirlo diciendo porque es lo que creo, es que hay un caso que es el del terrorista número 14, un sujeto que quiso disfrazarse de rehén y escaparse de la residencia, cuyas circunstancias de comisión, que no involucran a los comandos en absoluto, ni por el lugar en el que ocurrió, ni por el arma que parece que habría sido empleada, ni por nada de esto, son los que justifican que hayamos tenido un procedimiento judicial que ha tomado hasta ahora 10 años hacerlo. Un comentario muy pequeño. En efecto, y esta parece ser la apuesta del ministro y hay que respaldarla sin duda, el sistema de protección a los derechos humanos, como todos los sistemas internacionales, tiene una regla que impide que haya un juicio sobre una cuestión que se está discutiendo dentro de un Estado. Eso es indiscutible. La cuestión en este caso es que esa misma regla tiene una excepción. Y esa excepción es que ese procedimiento tome tanto tiempo como los 10 años que ha tomado nuestro juicio sobre el caso Cruz Sánchez. Entonces yo creo que tenemos que respaldar todos la toma de posición que el ministro está haciendo. Hay que defender la idea de la excepción por el procedimiento de la jurisdicción interna. Pero eso implica también, y hay que ser conscientes de esto, asumir un riesgo muy alto. Porque vamos a defender la primacía del procedimiento interno con un juicio que ha tomado más de 10 años. Eso es lo que creo y sigo pensando nos obliga a tener también una revisión muy clara sobre las condiciones del proceso, sobre lo que justifica un caso penal, sobre lo que no justifica un caso penal y sobre lo que sin duda funda la defensa indiscutible de los comandos que no están involucrados en ese caso, que repito, justifica el procedimiento que ahora se sigue ante tribunales peruanos. Antero, ¿cuál es su punto de vista sobre este tema? En este tema, lo principal, y coincido totalmente con el doctor Azabache, es defender a esta gente, los comandos, que pusieron su vida en riesgo para poder rescatar a los famosos rehenes. Tan pusieron su vida en riesgo que 2 de los comandos murieron. Y fue tan exitosa la operación que de los 72 rehenes que quedaron, lograron ellos sacar vivos a 71. Algunos heridos, es verdad. Uno murió el 72, el doctor Justi, lamentablemente. Pero fue una operación exitosa. No tiene lógica que después de 15 años de esa operación todavía la tranquilidad de los comandos de la operación de Chavín de Huántar pendan de un hilo. No es lógico ni es justo. Pero también hay que ver la razonabilidad que puede tener la Comisión Interamericana cuando ve
como ha dicho el doctor Azabache, que 10 años pasan 2 veces o 3, ya ni sé cuántas se ha quebrado el procedimiento. Entonces hay un descuido de la Judicatura Nacional que los hace a ellos entrar en el tema. Si la Corte no se hubiera, si el Poder Judicial no se hubiera demorado y no se hubieran quebrado los procesos, nada de esto había sucedido. Pero la Corte... Que la Comisión se ha excedido, es verdad, se ha excedido en pretender que de nuevo sean juzgados los comandos, porque eso es lo que dice, sin eufemismos, eso es lo que dice, con palabras bonitas, lo que se quiera, eso es lo que dice. Encima, dice que a los miembros de la Corte Suprema que dirimieron competencia a favor del fuero militar policial, también debe investigárseles. ¿Y dónde se les investiga? Evidentemente en el fuero judicial. No hay otro, no se le va a investigar en la Inspectoría de la Municipalidad de Lima, que además no investiga nada. El tercero es también sancionar, o por lo menos investigar en vía jurisdiccional a los miembros del Tribunal Militar Policial que sobreseyeron el procedimiento. No tiene lógica. Encima se olvidan de una serie de otras cosas que están en nuestra Constitución y en nuestra ley. Entonces la defensa de los comandos hay que hacerla teniendo en cuenta que si bien el tema es la comisión que eleva una denuncia y la convierte en caso a la Corte, y el tema se convierte Estado peruano frente a Corte, no nos olvidemos que colateralmente están los comandos. De lo que surja de esa sentencia, los comandos pueden tener problemas. Entonces, como los comandos pueden tener problemas, hay que buscar que tengan la defensa más adecuada, porque cualquier cosa que pueda resolverse en la Corte Interamericana, ¿a quiénes les va a afectar? A ellos. La defensa más adecuada allá. Ah, sí, por supuesto, allá. Y al Estado le puede afectar en indemnizaciones, en reparaciones, que al final es más o menos plata, pero a los comandos está en juego su tranquilidad, su libertad. A esta gente yo creo que debemos ayudarlos en todo lo posible. Pero entonces esto supone que la primera línea de defensa es decir, oiga, usted no vea esto porque todavía no ha terminado de verse acá. Esa es la primera línea de defensa, pero esa, según usted, pues va a ser fácilmente rebasada. Yo creo que está claro que es lo que ha anunciado el ministro en su entrevista del martes, ¿no? Que la primera línea de defensa es, nadie mire esto porque hay un procedimiento interno. Digo, es una buena idea, e insisto, hay que respaldarla, porque es además la articula lo que se puede decir en este caso con el esquema global que también el ministro y Cancillería han lanzado respecto a la comisión. Un poco, César, es decirle a la Corte, pare ahí nomás. No, párate, espera, no te pronuncies todavía. No es que no te vayas a pronunciar, ¿no? De acuerdo, lo que te he entendido. De acuerdo, pero es una opción que tiene riesgos, es lo que quiero decir. Ahora, entonces si falla eso, hay que entrar en el tema de fondo. Exacto. Y lo que ocurre es que yo temo, viendo la jurisprudencia de la Corte y siguiéndola con cuidado, yo temo que este es el tipo de casos en los que la Corte no acepta cortar el procedimiento sin entrar al debate sobre pruebas. Entonces, ¿qué tenemos que tener muy en claro? Si se va a utilizar este expediente, que en el lenguaje de la Corte se llama de excepciones, para intentar no entrar al análisis de las pruebas, pues bien, hay que hacerlo, pero asumiendo que nos arriesgamos a comenzar el caso con una derrota. Si ese es un precio que institucionalmente estamos dispuestos a pagar, pues bien, lo que no podemos olvidar es que entonces las probabilidades más o menos sugieren un procedimiento de ese tipo. El Estado sale presentando una excepción, que debo decir, yo no habría presentado. Nos arriesgamos a que la Corte la rechace, primera derrota del Estado, es un punto en contra. Pero no habría presentado una excepción, no. Yo habría propuesto este tema como cuestión de fondo directamente. Por una razón es que las probabilidades, repito, y espero que eso no pase, por el bien del país y por respaldo al ministro, pero las probabilidades de que la Corte acepte una excepción en un caso de esta naturaleza son relativamente débiles. ¿Por qué? Porque la principal debilidad de la comisión, además, está en su incapacidad para entender la evidencia. Es decir, la comisión pretende, y esto es absurdo, que los comandos de Chavín de Huanta, los comandos, la comisión no habla del caso Cruz Sánchez, la comisión habla de todo el operativo, y pretende, como bien ha dicho el doctor Flores Arauz, que todo el operativo fue una gran maniobra para matar terroristas, con una torpeza tal que pretenden que hay 8 terroristas ejecutados, 8.
y pretenden que los comandos tenían que entrar Bueno, con si esposas había amarradas en el un cinto. miembro de la comisión, Eso es absurdo. un miembro de la comisión o de la Corte, no recuerdo, ese señor famoso Cansado, que consideraba Cansado que... Trindade. Cansado No, Trindade. que consideraba que las... Juana de Arco. Que, claro, que las senderistas que fueron abatidas en el penal, ya no recuerdo cuál, Castro, ¿no? Eran Juanas de Arco. Pero por eso es que... Ese es el problema. Exacto, acá. exacto, Entonces, exacto. Por eso no hay que renunciar a plantearle a un órgano como la Corte el deber de tomar decisiones serias sobre la base de sus propias razones y sobre la base de algo que parece pero no la tiene Comisión no se razones. olvidó hacer. Exacto. No. Si la Comisión no sabe leer evidencias, entonces lo que hay que hacer Pero que hay un es problema. ir a pararlos, ir a demostrarles que las evidencias dicen cosas distintas a las que ellos pretenden. Y permíteme decir esto. El mejor escudo de defensa, de mi punto de vista, que tienen los comandos, proviene de una constatación que es preciso resaltar. No existe ahora, ni existió en el 2002, cuando se produjo el incidente porque quisieron involucrarlos sin justificación en este caso, ninguna prueba que ponga a los comandos en riesgo legal. Esa es su mejor defensa. Eso es lo que mejor corresponde a una idea básica, es que son inocentes. Ahora, el ministro ha ido, y el gobierno aparentemente quiere ir más allá de esto, y cuestionar los procedimientos, las competencias mismas de la Corte, de la Comisión, perdón. Y bueno, de hecho, la Comisión revela no solamente escaso manejo de las evidencias, sino una descontextualización, es decir, no conoce el contexto en el que han ocurrido las cosas, no conoce la sensibilidad nacional frente a estos temas, y entonces un juez no puede juzgar de esa forma, no es un juez válido. Esto llevaría a plantear eventualmente, algunos lo plantean, la posibilidad del retiro mismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mira, Jaime, en esto hay que hacer una división, como bien lo ha hecho el ministro de Justicia. Una cosa son los casos concretos en que hay que definir estrategias, cómo se defiende, que tenga el Estado la mejor defensa, etcétera, en que es muy importante el tema de los tiempos. Si esto se va a ver ahorita en la Corte Interamericana, antes de que se termine de ver lo de la jurisdicción interna, es una estrategia. Si se va a ver después que termine, es otra estrategia. Y ahí con dos derivaciones, dependerá cuál sea la sentencia, sea absolutoria o condenatoria. Ahora, lo que tú vas, el ministro distingue estos casos concretos en que el Estado tiene que tener, porque el Estado es el demandante, no las personas naturales. En este caso, diferenciar esos casos del tema general del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que lamentablemente, con el correr de los años, los mismos estados han dejado que esto, que fue una buena idea, una buena concepción, se convierta en cualquier cosa, por culpa de los estados. Te digo, los estados son los que proponen a los comisionados, los estados son los que proponen a los magistrados. Oigan, busquen gente imparcial que no tenga un sesgo ideológico. Pero si tú ves, la mayoría tienen un sesgo ideológico marcado. Entonces los estados deberían poner las barbas en remojo para no hacer tonterías. Dos, los estados fueron tan generosos en la concepción del sistema, en que creo que hay que mantener el sistema. Lo que hay que es modificarlo, pero mantenerlo hay que tenerlo. Los estados fueron tan generosos que le dijeron a la Comisión Interamericana, que es una especie de ministerio público raro, y a la Corte, que es un tribunal. Oigan ustedes, dense sus propias reglas, ustedes se dan sus reglamentos, que ni siquiera son aprobados por la OEA, ellos mismos. Entonces, en esos reglamentos se han excedido. Tú podrías ver que sacaban las denuncias cuando les daba la gana, no eran notificadas oportunamente para buscar soluciones, lo que se llaman las soluciones amistosas. En la última modificación que ellos mismos han hecho porque les da la gana, sacan las medidas cautelares por parte de la Comisión. Eso no está previsto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte te fija indemnizaciones que son abultadísimas con estándares internacionales. Por eso es que el Perú
planteó desde el 2007 y lo conozco bien porque el que llevó los planteamientos del Perú por orden del gobierno fui yo y lo discutí ahí en la OEA. Presentamos varias cosas, Jaime. Lamentablemente con el correr del tiempo se han ido aprobando cosas a favor de la Comisión y Corte y no para simplemente moderar su actuación. Y últimamente el día 25 de enero se han presentado otras propuestas en que la Comisión y la Corte presenta también lo suyo. Arréglenme el tema económico, necesito más recursos. Bueno, ¿y los problemas de los países cuándo? Ahora, en relación al tema del terrorismo, la ejecutoria, digamos, de la Comisión y de la Corte ha sido lamentable y humillante en muchos casos para el Perú, ¿no? Claro, el Perú nunca hizo reserva de los casos de terrorismo, debió haber hecho de reserva, claro, en el momento en que se firmó, quizás no se pudo hacer. Pero permítame corregirle, Jaime, en el caso de la legislación antiterrorista y el uso de las pruebas sobre terrorismo, es donde el Perú le ha ganado casos a la Comisión, a diferencia de todo el resto de países de América Latina. Sí, pues, nosotros ganamos nos puntos. Han obligado a pagar unas indemnizaciones a pero terroristas. Las indemnizaciones no provienen de un caso sobre legislación antiterrorista, provienen del caso Castro, que es la recuperación del motín. Los casos emblemáticos sobre legislación antiterrorista en el Perú son el caso Berenson, el caso García Asto y el caso de Las Cruz. Y en los tres casos en los que la Comisión intentó de una manera atolondrada y con muy poca seriedad, y sobre todo quiero recuperar la frase del doctor Flores Arauz, con muy poca sensibilidad sobre lo que tienen los países, prohibirnos usar las leyes, prohibirnos usar las evidencias. Nos obligaron a revisar, en estos casos, nos obligaron a revisar todos los casos que habían sido juzgados por los militares, volverlos a juzgar. Eso fue pues una... Es un error. La orden de rejuzgamiento proviene del Tribunal Constitucional. Lo que la Comisión quiso hacernos fue prohibirnos en estos tres casos que usáramos las evidencias recogidas en el 92, porque habían sido recogidas en el marco de la legislación del 92. Y la Comisión quiso hacer que no usáramos las leyes antiterroristas, porque habían pasado por el 92, y le probamos a la Comisión en juicio ante la Corte que la mayoría de las leyes no habían sido inventadas en el 92, sino que venían desde el 86, y sobre esa base ganamos los tres casos y muchas fueron en democracia, pero por supuesto en el primer año de Fujimori por delegación de facultades el Código Penal lo hizo el Congreso. Yo estaba en el Congreso. Pero por supuesto. Y además hay que evitar que esto se siga convirtiendo en un negocio. Las reparaciones son tan altas y la participación de honorarios en ellas son tan altas que esto incentiva a que nadie quiera quedarse en la jurisdicción interna. Todos quieren llegar a la jurisdicción internacional. Estas cosas hay que variar. Es una perforación de la jurisdicción interna, es un desincentivo para formar una buena jurisdicción interna. En eso último estoy de acuerdo. Eso es un grave problema. Muy bueno, muchísimas gracias, no tenemos más tiempo. A Juan Tero Flores Arauz y a César Azabache, dos distinguidos juristas que han iluminado este tema. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Dionisio Gutiérrez, quien es de ICA y viene para pedir derecho de réplica porque no fue mencionado él, sino en general un clan que habría hecho lavado de activos a nombre de los Quispe Palomino del BRAE. Regresamos.